En este vídeo quiero exponeros los motivos en 5 o 7, como mucho 7 minutos, de por qué nuestro planeta se está enfriando. Punto número 1. Nuestro planeta, cuando se formó en un centro de gravedad del universo, materia rocosa que había en suspensión se unió en un centro de gravedad y fruto de esa fricción se generó un planeta muy caliente, mucho calor. Es el periodo ádico. La temperatura es la récord más alta jamás registrada en el planeta Tierra. Posteriormente, como la Tierra está en un universo muy frío, la temperatura ha ido bajando gradualmente desde una temperatura superior a 80 grados en el periodo ádico, pasando por el Eón arcaico, era Cenozoica, Protozoico. Estas son distintas eras de la Tierra en función de la aparición de la vida, ¿vale? Protozoico aparecen los protozoos. Cenozoico empiezan a aparecer los primeros invertebrados. Finalmente seguimos y el terciario aparecen los mamíferos, únicos animales capaces de regular su temperatura corporal. ¿Y por qué? Porque el clima de la Tierra se está enfriando, se enfría y no para de enfriarse y se seguirá enfriando. Porque la Tierra es una masa muy pequeña en un universo muy frío, ese es el motivo número 1 y casi uno de los principales motivos. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, pues ha sido en el registro de muestras de hielo se puede saber la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera y parece que guarda alguna correlación con la temperatura, pero la respuesta es que no siempre. Hay épocas en las que el dióxido de carbono está mucho más alto y la temperatura es mucho más baja. Eso es verdad, ¿Qué podemos utilizar para medir entonces la temperatura? O sea, tener registros de temperatura. Los isótopos de oxígeno 18. El oxígeno normalmente tiene un número atómico 16, pero también hay en la naturaleza oxígeno 18. Si los geólogos cogen un pedazo de roca caliza que viene del mar, de los organismos marinos, carbonato cálcico, y tratas de analizar la cantidad de oxígeno 18 que hay, cuanto más oxígeno 18 hay, que es más denso, eso quiere decir que la Tierra estaba más fría. ¿Por qué? Porque si hiciera más calor, el oxígeno 18 se evaporaría también, ¿vale? Por ser más denso le cuesta más evaporarse que al oxígeno 16. Por eso nos indica que a más oxígeno 18 en la caliza, más frío. Y por eso sabemos qué temperatura hacía y sabemos también que no siempre coincidía con el dióxido de carbono. Punto número 1. Punto número 2. Nos interesa el periodo más frío de toda la historia de la Tierra. Después de la era terciaria, de la proliferación de los mamíferos, aparece la cuaternaria, que es que los mamíferos se diversifican al máximo y se adaptan a un clima más frío. Aumentan de tamaño, porque el tamaño grande favorece que el centro del cuerpo esté lejos del exterior, favorece una mejor regulación. Había herbívoros muy grandes y bueno, por esta época, el terciario y cuaternario, hay fauna muy curiosa, que llama la atención los cambios en el tamaño de unos y de otros. El tamaño de la fauna se ha influido por la temperatura, es decir, evolutivamente los animales más grandes son más exitosos en regular su temperatura corporal que los pequeños. Pero también es por competencia, es decir, si tienen poco territorio, el tamaño de los animales crece menos. O sea, también es por competencia. Nos vamos al periodo cuaternario, se llama, y bueno, hay una serie, ya la temperatura baja tanto, comparado con otras eras geológicas, que cualquier parámetro que varíe en la Tierra se nota mucho y se produce un avance del casquete polar. Por eso se llama periodos glaciares, interglaciares, se alternan. ¿Por qué? Porque un papel fundamental que tiene, por ejemplo, la corriente del Golfo del Atlántico Norte es el transporte de las aguas cálidas caribeñas al norte de Europa, ¿vale? Por eso la temperatura en Europa es relativamente templada comparada casi con Norteamérica. Pero ¿qué pasa? Que la Tierra a veces sufre ciclos de calentamiento, puede ser por muchos parámetros. Puede ser incluso por el dióxido de carbono, pero no está comprobado, porque no siempre coincide, está por comprobar, así que cuidado. Puede ser, pero también hay muchos parámetros, como el eje de inclinación terrestre, uno de ellos,
proporción de metano. Luego hay varios factores que actúan conjuntamente que facilitan que se caliente la Tierra, porque si actúan muchos factores a la vez hace que se caliente. Los seres vivos, la actividad de los seres vivos. Bueno, hay un montón de factores que pueden influir en el calentamiento. ¿El dióxido de carbono es uno de ellos? Es uno, pero hay muchos más, ¿vale? Se alternan una serie de periodos glaciares e interglaciares porque cuando la corriente del Golfo del Atlántico Norte se frena, no llega el calor al norte de Europa y a Norteamérica, pues se nota algo también, y el hemisferio norte se glacia, el glaciar avanza, y cuando el glaciar avanza, la Tierra sigue su ciclo natural, es decir, el Sol. Es que tenéis que tener en cuenta que la Tierra es una masa muy grande, entonces todo lo que sea calentarse o enfriarse generalmente tarda mucho. Entonces la Tierra se enfría porque la corriente del Golfo se frena, pero se vuelve a calentar porque por otro tipo de factores que están influyendo, o yo qué sé, el dióxido de carbono puede ser uno entre muchos, ¿vale? De los que conocemos. Y bueno, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues que en el Cuaternario había una serie de periodos interglaciares y glaciares, y se ha visto que cuando los interglaciares, que son los cálidos, cada vez que se producen, es decir, este es cálido, ¿vale? Pero este es menos cálido que el anterior, y este menos cálido que el anterior, y este menos cálido, hasta que el interglaciar más frío jamás registrado es el en el que estamos ahora. Este es el interglaciar más frío. ¿Cómo lo sé? ¿Me lo invento? No, es que lo saben toda la gente, geólogos, paleontólogos y climatólogos, que estudian la fauna de estas épocas. Por la fauna y la flora se sabe muy bien el clima que hacía. ¿Y por qué se extinguieron los grandes herbívoros que estarían teóricamente adaptados a un clima frío? Bueno, pues que llegó a hacer tanto frío que las plantas no pueden crecer. Entonces por eso ocurrió la extinción de los grandes herbívoros en el Pleistoceno, o no sé si era el anterior, o sí, creo que era Pleistoceno o Plioceno. Bueno, no me acuerdo ahora, pero uno de esos. Por eso, por el frío, ¿no? Entonces, si los periodos más cálidos son los que tienen mayor cantidad de diversidad biológica, conclusiones, el frío mata, ¿vale? Esas son las conclusiones a las que podemos llegar. Hay menos plantas, las temperaturas son más frías, bueno, hay dos tipos, hay menos lluvia. Esto parece contradictorio, pero mira, hay dos tipos de lluvia. Lluvia de chaparrón, ¿vale? Que son las lluvias que se dan en el Amazonas cuando el aire se calienta y asciende, y al ascenderse se enfría y cae la lluvia. Y la lluvia que hemos tenido esta semana, que es de nortada. Se dice así, lo llaman así los meteorólogos, porque es de aire que viene del norte, que se junta con aire a temperatura un poco más alta. El aire más caliente asciende, al ascender el aire caliente sobre la masa de aire frío, el aire caliente se enfría y cae la lluvia de nortada que hemos tenido todo el mes casi en la Comunidad de Madrid. Esa es la lluvia de nortada, y pasa esto porque es verdad que se están alternando una serie de olas de calor y de frío, pero ¿sabéis cuál es la que está ganando la batalla? Las olas de frío. ¿Y esto desde hace cuánto se nota? Pues desde hace 5 o 6 años. O sea, es verdad que anteriormente las olas de calor eran más frecuentes que las de frío, pero ha habido un cambio muy notorio. Ahora las olas de frío ganan a las de calor en frecuencia. Y esto se sabe que va a pasar, que nuestro planeta se va a volver a enfriar. Vamos tornando hacia un nuevo periodo glaciar. ¿Por qué es malo? Hay alguno que dirá, no, es que el frío tiene solución, te abrigas y arreglado. Se prevé, pues bueno, que a lo mejor la península ibérica se va a convertir en Noruega, tal vez, a lo mejor el clima de Noruega. ¿Y puede ser en miles de años? No. La respuesta está en que esto, o sea, hay registros de esto. Os voy a compartir un artículo muy bueno que ocurre en lustros o décadas, estos cambios. O sea, eso de que la Tierra se está calentando a un ritmo vertiginoso que decían hace nada, y ahora parece que se están registrando patrones anómalamente fríos, es que los cambios de interglaciar a glaciar ocurren muy, muy rápido. Si no os lo creéis, hay registros, que esto lo hacen los geólogos y los climatólogos,
y ocurren en periodos en una década. Se puede pasar de periodo interglaciar a glacial. No tienen que pasar miles de años. Con una década puede ocurrir, ¿vale? Por eso ha provocado grandes extinciones. Y se ha visto efectivamente que los interglaciares cada vez son más fríos. Son cálidos más que los glaciares, pero son más fríos que los anteriores interglaciares. ¿Qué hacemos ahora? Que necesitamos el calor para que haya más plantas. ¿Podemos calentarlo? Porque si las emisiones calientan, la respuesta es no. Primero, emitimos tan poco que las emisiones resultan imperceptibles. Luego, tampoco está del todo claro que la correlación entre dióxido de carbono y temperatura sea real. Hasta entonces se sabía que sí, ¿vale? O sea, hasta entonces sí, porque se cogían los últimos 100 años y coincidía, al igual que coincide el número de divorcios con el descenso de las cigüeñas, o el número de niños, perdón, con el aumento de las cigüeñas en Alemania, pues coincidía de la misma forma. Pero se está viendo que si vamos más lejos en el tiempo, no coincide nunca. O sea, hay muchas veces que no coincide. Los últimos 100 años sí, os lo compro, pero antes de esos 100 años, que no se medía el dióxido de carbono, no coincide, porque lo que se sabe por las muestras de hielo e isótopos de oxígeno 18 es que la temperatura a veces era más alta y el CO2 era más bajo. O sea, que hay que estudiarlo. No digo que... Es que la ciencia no sabe todo. Yo no lo sé todo, igual me equivoco en algo. Pero lo que sí que es cierto es que la correlación CO2-temperatura ahora se sabe que no es cierta. En los últimos 100 años sí, pero como se ha visto que los anteriores años no lo es, hay más parámetros que se nos están escapando y hay que investigar. No hay que dar verdades absolutas. ¿Podemos calentarlo? La respuesta es no. Es inevitable. Nuestro planeta, al igual que el universo se expande, se torna cada vez más frío. Queda mucho para que nuestro planeta se enfríe tanto que no albergue vida. La vida de momento se abre camino, eso sí. Las plantas son más pequeñitas que los anteriores periodos. Los animales también, cada vez hay menos biodiversidad y es por el frío, no por el calor. Esto es lo que se sabe y no me lo invento. Es lo que se sabe, lo que saben geólogos, lo que saben los climatólogos y lo que saben los paleontólogos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier pregunta, ponedmela en comentarios. Gracias.